corazón que se quedó vacío volver a latir con esperanza? Imagina a una mujer ya grande, cansada por los años y por el dolor, sosteniendo a un recién nacido en brazos. Afuera, un pueblo entero murmura como si ese bebé fuera una respuesta. Y lo extraño es que casi nadie recuerda su nombre o ver. Al final de esta historia vas a entender por qué ese niño, tan fácil de pasar por alto, cambió el futuro de una familia y dejó una huella que llega hasta el Mesías. Porque aquí hay dos preguntas que no se sueltan fácil. La primera, ¿por qué la gente de Belén habla de ese bebé como si salvara a su abuela cuando solo parece un nacimiento más? La segunda, como una viuda extranjera sin poder y sin influencia, termina dentro del hilo más importante de la historia de Israel. Quédate, porque las respuestas no llegan de golpe, se van abriendo como una puerta, paso a paso. Todo empieza en una temporada dura, cuando la comida escasea y las decisiones se toman con el estómago vacío y el corazón apretado. Una familia sale de Belén buscando sobrevivir. No se van por aventura, se van porque quedarse significa ver cómo se apaga la vida en casa. Y cuando una familia se mueve por necesidad, no solo cambia de tierra, también cambia de destino. Al fin llegan a Moab, lejos de su gente, lejos de lo conocido. Al principio, quizás pensaron que era temporal, un par de años, y luego volver. Pero la vida no siempre respeta nuestros planes. En esa tierra extraña, Noemí pierde a su esposo. Y con esa pérdida, algo más se rompe en la seguridad, el futuro. La idea de que todo estará bien. Sus hijos crecen y con el tiempo se casan con mujeres moabitas. Una de ellas se llama Ruth en ese punto. Tal vez Noemí respiró un poco, tal vez creyó que el dolor ya había cobrado suficiente. Pero después llega el golpe que nadie está listo para recibir. 2 veces mueren también sus 2 hijos. Y ahora Noemí queda con 2 nueras y con un silencio que pesa demasiado. Hay dolores que no solo te hacen llorar, te cambian el modo de mirar el mundo. Noemí, viuda y sin hijos, está en una situación frágil para su época, sin un sostén claro, sin un lugar seguro, con la sensación de que la vida se cerró. Entonces escucha que en su tierra otra vez hay alimento. Y esa noticia, simple y concreta, se convierte en una cuerda para volver. Noemí decide regresar a Belén. No obliga a sus nueras a acompañarla. Al contrario, intenta soltarlas, como si dijera, no quiero que se hundan conmigo. Una de ellas, Orfa, se despide y vuelve a su casa. Es una decisión comprensible, pero Ruth hace algo que no encaja con la lógica rápida de la supervivencia. Ruth se queda. Ruth no se queda por comodidad, se queda porque su lealtad es más fuerte que el miedo. Noemí insiste y Ruth responde con palabras que sin necesidad de repetirlas exactas. Suenan así: donde tú vayas, yo voy. Tu vida será mi vida y tu Dios será mi Dios. No es poesía para un momento bonito. Es una elección que cuesta. Ruth está renunciando a su tierra, a su respaldo, a lo conocido, por acompañar a una mujer que no tiene nada para ofrecerle de vuelta. El camino a Belén no es una línea sobre un mapa. Es una caminata con polvo en los pies y preguntas en la cabeza. ¿Cómo van a comer? ¿Quién las va a recibir? ¿Cómo las va a mirar la gente? A veces, la segunda oportunidad no empieza con una puerta abierta. Empieza con la decisión de caminar, incluso sin garantía. Y si hoy tú estás caminando así, con el futuro borroso, esta historia te va a hablar de una manera muy directa. Cuando llegan a Belén, el pueblo
las reconoce. Hay sorpresa, hay murmullos, hay miradas rápidas. Noemí, que antes tenía un hogar y una familia, vuelve con las manos vacías, y lo dice sin adornos. Deja claro que ya no se siente la misma. Es como si pidiera que no la miren como antes, porque por dentro está quebrada. No está actuando fuerte, está siendo honesta, pero el dolor no paga el pan. Como siempre, la vida sigue, aunque por dentro uno sienta que no puede. En esa temporada comienzan las cosechas. Y aquí aparece un detalle sencillo, pero decisivo. En Israel existía la práctica de permitir que los pobres y los extranjeros recogieran lo que quedaba detrás de los segadores. Ruth, extranjera y viuda, decide hacer lo que puede con lo que tiene. Sale a buscar alimento. Imagínala en el campo, inclinándose una y otra vez, recogiendo espigas sueltas del suelo. No está en un lugar de honor, está donde cae lo que otros dejan atrás. El sol sube, el polvo se pega a la piel, las manos trabajan sin pausa, y aún así, Ruth sigue, no porque sea fácil, sino porque rendirse no alimenta a nadie. Esta es la clase de esfuerzo que casi nadie aplaude, pero que sostiene vidas. Y entonces, como si la historia girara apenas un grado, Ruth termina en un campo que pertenece a un hombre llamado Buz. El texto bíblico no lo presenta con ruido, pero sí con peso. Es alguien respetado, con recursos, y además tiene relación con la familia de Noemí. Ruth no llega con una estrategia secreta, solo llega a trabajar. Pero su casualidad cae justo donde había una posibilidad de restauración. Buz aparece en el campo, saluda a sus trabajadores, observa lo que pasa, y en medio de la rutina, nota a Ruth. Pregunta quién es. Le cuentan de ella que viene con Noemí, que dejó su tierra, que ha trabajado desde temprano. Entonces, Buz hace algo que, en ese contexto, es enorme. Decide protegerla. Le pide que se quede en sus campos, que no se exponga en otros lugares, que beba del agua que comparten los segadores. Ruth se sorprende. No lo da por hecho. Se pregunta por qué un hombre con posición se fijaría en alguien como ella. Buz le responde en esencia que él sabe lo que ella hizo por Noemí, que conoce su decisión, su cuidado, su valentía silenciosa. No le promete una vida perfecta, pero le abre un espacio seguro. Y a veces, eso ya es una forma de misericordia. Alguien que te ve cuando tú pensabas que eras invisible. Al llegar la hora de comer, Buz incluso la invita a acercarse. Ruth prueba comida caliente, se sienta cerca de gente que no es su familia, recibe más de lo que esperaba. No es solo alimento, es algo más, dignidad. Y cuando vuelve a trabajar, Buz instruye a sus hombres para que, sin humillarla, la favorezcan dejando espigas a propósito. Es una ayuda discreta, pero real, que cambia su día y su futuro. Esta vez Ruth regresa a casa con una cantidad de grano que Noemí no esperaba. Y ahí la historia se mueve otra vez. Noemí pregunta ¿dónde trabajó? ¿Quién la trató así? Cuando Ruth dice el nombre de Buz, Noemí reacciona como alguien que llevaba mucho tiempo sin sentir esperanza y de pronto siente una chispa. Buz no es solo un dueño de campo, en este caso es un pariente. Y en la cultura de Israel, eso podía significar algo más. Aquí entra un concepto que muchas personas pasan rápido, pero que es clave para entender por qué esta historia es de restauración. La ley y las costumbres de Israel contemplaban que un familiar cercano
pudiera actuar como redentor de la familia, protegiendo la herencia y cuidando a los que quedaban vulnerables. No siempre era simple ni automático, pero era una puerta posible. Noemí ve esa puerta entreabierta y por primera vez en mucho tiempo deja de mirar solo pérdidas. Pasaron días, quizás semanas, con Ruth trabajando en ese mismo campo. Ruth vuelve cada tarde con alimento. Noemí vuelve cada noche con un poco más de calma. Y sin embargo, todavía hay una pregunta. ¿Qué pasará cuando termine la cosecha? El grano no dura para siempre. La gente no siempre es amable. La vida no se sostiene solo con buenos momentos. Necesitan algo más firme. Necesitan descanso, estabilidad, futuro. Noemí, que en un principio parecía quebrada, empieza a actuar con sabiduría. No se queda quieta esperando un milagro sin moverse. Piensa principalmente en Ruth. Solo piensa en vos. Piensa en lo que la ley permite y decide guiar a Ruth hacia un paso que, en ese tiempo, era delicado. Noemí busca una manera de pedir formalmente protección y redención sin empujar la historia por la fuerza. Llega una noche especial, el final de la cosecha, el grano reunido, los trabajadores celebrando. Buz duerme cerca del lugar donde se guarda el producto, como parte de la vigilancia normal de esos días. Ruth se acerca con cautela. No viene a seducir, viene a presentar una petición que tiene un significado legal y familiar. Y en esa oscuridad, con el aire frío y la tierra dura, Ruth se coloca donde Buz la notará. Buz se despierta sobresaltado. Pregunta: ¿quién está ahí? Ruth se identifica y le pide que la cubra con su manto, un gesto que se entiende como solicitud de amparo, como propuesta de asumir responsabilidad. Ruth está diciendo: si puedes, sé mi redentor. No hay espectáculo, hay vulnerabilidad, hay posibilidad de riesgo. Y hay una mujer que, aún con miedo, se atreve a pedir un futuro. Buz no se aprovecha de la situación, no juega con el momento. Le responde con respeto, reconociendo su valor, y le explica algo que complica todo. Existe un familiar aún más cercano, con prioridad para ejercer ese papel. Buz promete resolverlo de la manera correcta, de día, con testigos, y ahí la historia se tensa, porque por primera vez el futuro depende de una decisión pública, no de sentimientos privados. Antes de que amanezca, Buz le da a Ruth una cantidad de grano como señal de cuidado y le pide que vuelva con Noemí. Ruth regresa en silencio, como quien trae en las manos algo más que alimento, trae una posibilidad. Noemí escucha, entiende el movimiento y le dice algo que suena simple, pero pesa mucho. Espera. Hay momentos donde lo más difícil no es correr, es aguantar el corazón quieto, mientras otros deciden. Buz no demora, va a la puerta de la ciudad donde se resolvían asuntos importantes. Llama a los ancianos. Cuando aparece el familiar más cercano, Buz plantea primero lo más fácil, la tierra relacionada con la familia de Noemí. El hombre muestra interés. Comprar tierra es buena inversión. Hasta ahí todo parece encaminado, pero Buz todavía no ha dicho todo. Entonces Buz agrega la parte que cambia el costo real al redimir esa propiedad. Él también debe asumir responsabilidad por Ruth, la viuda extranjera, para levantar descendencia que preserve el nombre de la familia. Ahí el hombre se detiene. Ya no se trata solo de tierra, se trata de comprometer su herencia, su estructura familiar,
su futuro y decide no hacerlo. Cede su derecho. En ese instante, la restauración se vuelve visible, no en una sensación interna, sino en un acto formal frente a testigos. Se confirma el acuerdo con la señal tradicional de ese tiempo. Buz declara públicamente que asume el compromiso redimir, proteger, restaurar. Y el pueblo responde con bendiciones, deseando que esa unión produzca vida, familia, nombre, continuidad. La extranjera ya no es la moabita, es parte de la casa. Ruth se convierte en esposa de Buz. El relato bíblico lo cuenta con sencillez, sin exagerar. Y después llega el giro que Noemí había dejado de esperar. Ruth concibe y da a luz un hijo. La vida vuelve a entrar en esa historia donde solo había funerales. Noemí, que regresó diciendo que estaba vacía, ahora escucha el llanto de un bebé dentro de su casa. Y aquí volvemos a la escena del principio. Las mujeres de Belén se reúnen, celebran, hablan como si algo se hubiera enderezado y dicen, en esencia, que Noemí no quedó abandonada, que Dios le dio una forma de sostén, que ese niño será para ella un descanso en la vejez, un respiro para los días largos. Noemí toma al bebé en brazos y el pueblo lo nombra Obed. ¿Ves por qué la gente habla de ese niño como si fuera una respuesta? En esa cultura, un hijo significaba protección en un mundo duro, continuidad cuando el apellido estaba a punto de desaparecer, compañía cuando la soledad era más peligrosa que el hambre. Obed no es magia, es provisión concreta, es restauración con rostro, con peso, con futuro. Y se suele entender que su nombre apunta al servicio, como si su vida naciera marcada por la idea de sostener a otros. A veces, la restauración no llega con un trueno, llega con un acto sencillo, casi doméstico, una cuna de madera o un plato servido, un niño respirando en brazos de alguien que lloró demasiado tiempo. Si tú estás esperando que Dios te responda de una manera grande y rápida, esta historia te recuerda algo humilde. La respuesta puede empezar pequeña, pero no por eso es menos real. Sin embargo, Obed no se queda solo en el álbum familiar de Belén. El texto bíblico menciona algo que funciona como una luz que se prende al fondo. Obed crece y llega a ser padre de Isaí. Isaí llega a ser padre de David. Y ese nombre, David, cambia el nivel de todo, porque ya no estamos hablando solo de sobrevivir una crisis. Estamos hablando del inicio de una línea real. Es impresionante pensar que el camino hacia un rey comienza con una viuda recogiendo lo que otros dejan caer. No empieza con un palacio, empieza con un campo. No empieza con poder, empieza con humildad. Y eso te obliga a preguntarte, ¿cuántas historias grandes nacen en lugares que nadie considera importantes? ¿Cuántas segundas oportunidades se están cocinando ahora mismo, sin aplausos, en lo cotidiano? También queda claro otro detalle que no conviene suavizar. Ruth era extranjera, venía de un pueblo con otra historia, otra identidad, y aún así, el relato la coloca en el centro, no como un accidente, sino como parte de la restauración. No se presenta como alguien perfecta, sino como alguien fiel, como alguien que eligió amar, acompañar, trabajar y buscar refugio en el Dios de Israel. La restauración, aquí, no tiene fronteras. Piensa en la manera en que Buz actúa. Podría haber tomado atajos, podría haber resuelto todo en secreto,
pero insiste en hacerlo correctamente, a la luz del día, frente a testigos. La restauración de esta historia no se construye sobre impulsos, sino sobre integridad, y eso también es un mensaje para nosotros cuando buscamos arreglar la vida. A veces, la tentación es hacerlo rápido, sin cuidar el corazón ni la verdad, pero lo firme toma forma con paciencia. Ahora, recuerda la segunda pregunta que abrimos al inicio. ¿Cómo termina esto conectado con el Mesías? Aquí viene el tramo que cambia el aire de toda la historia. Algunos años después, cuando los evangelios presentan la genealogía de Jesús, aparecen nombres que sorprenden por su humanidad. Entre ellos está Ruth. Su nombre no quedó enterrado en Moab, quedó escrito en la memoria del pueblo, como parte del camino por el cual Dios trajo al Salvador. Aquí está el momento que estremece. Si lo dejas entrar despacio. La noche en que Noemí volvió a Belén, sintiéndose vacía, ella no podía ver lo que venía. No podía imaginar que el bebé en sus brazos sería un puente hacia David. Y, con el tiempo, parte del camino hacia Jesús. El dolor no tuvo la última palabra. La pérdida no cerró la historia. Dios tomó una casa golpeada y la volvió a llenar de futuro. Si esta historia te está hablando, te invito a darle like y suscribirte para seguir con estos relatos. Y dime en los comentarios algo concreto. ¿En qué área de tu vida estás necesitando una segunda oportunidad ahora mismo? Volvamos a lo simple, porque ahí se sostiene todo. Ruth no ganó su restauración con un truco. Ella se esforzó, la caminó, ella trabajó y esperó. Pidió ayuda cuando tocaba pedirla. Y Noemí, aún con el corazón amargo, tomó decisiones que cuidaron a Ruth y abrieron camino. Boaz, aún teniendo poder, eligió la justicia. La restauración se fue tejiendo con pequeñas obediencias, no con discursos. Tal vez tú estás en una temporada donde lo único que puedes hacer es recoger espigas, cosas pequeñas, días cortos, fuerzas limitadas, y te preguntas si eso alcanza. Esta historia no te promete que el dolor desaparece de golpe, pero sí te muestra que Dios puede usar ese esfuerzo humilde para abrir una puerta real. Lo que parece poco, en manos correctas, se vuelve suficiente. También es importante notar que Noemí no maquilló su tristeza. Volvió a su pueblo diciendo que estaba rota por dentro, y aún así volvió. No se aisló para siempre. Se dejó ver, se dejó sostener, se dejó acompañar. Hay personas que necesitan escuchar esto. Pedir ayuda no te hace débil, en este caso te hace humano. Y muchas veces la restauración empieza cuando dejas de pelear solo. Boaz, por su parte, es un retrato de responsabilidad. Él se mueve con cuidado para no manchar a Ruth, para no manchar su propio nombre y para no torcer lo que debe hacerse bien. La restauración auténtica no usa a la gente como escalera, la protege y la honra. Si alguna vez te ofrecieron soluciones que te pedían perder tu dignidad, recuerda a Boaz: lo correcto puede ser más lento, pero te deja en pie. Y hay otro contraste que vale oro. Ruth esperó durante la temporada de la cosecha, día tras día, sin saber cómo terminaría todo. Y luego, en un solo día, en la puerta de la ciudad, el asunto se resolvió. Así funciona muchas veces la vida. Hay temporadas largas donde parece que nada cambia. Y de pronto, una conversación, una decisión, un giro, y todo se mueve. No siempre es así, pero cuando sucede, entiendes por qué valió la pena resistir. De Obed, curiosamente, el texto bíblico no cuenta
hazañas. No describe discursos, no lo muestra como protagonista de guerras o milagros. Casi no lo vemos, y eso es parte del mensaje. Hay vidas que no hacen ruido, pero sostienen una línea completa. Obed aparece donde importa como señal de restauración para Noemí y como eslabón hacia David. A veces tu papel no será visible para todos, pero puede ser vital en el plan de Dios. Si alguna vez sentiste que tu vida no pesa, que nadie te ve, que tus decisiones son demasiado pequeñas para importar, piensa en Ruth levantándose antes del amanecer para ir al campo. Piensa en Noemí volviendo con las manos vacías. Piensa en un bebé llamado Obed, casi invisible en la memoria popular, y aún así imposible de quitar de la historia. Dios no necesita que seas famoso para usar tu fidelidad. Y cuando miras la genealogía de Jesús y encuentras a Ruth ahí, el mensaje se vuelve personal. No es solo una historia antigua, es una declaración. Dios no construye su obra solo con gente perfecta o con historias limpias. La construye con personas reales, con heridas reales, con decisiones difíciles, con segundas oportunidades, y eso abre una puerta de esperanza para cualquiera que se siente fuera. Al final, vuelve la imagen del principio, pero ahora con otra luz. Noemí, la mujer que regresó creyendo que todo terminó, sostiene un niño que anuncia futuro. Sus manos siguen siendo las manos de alguien que lloró. Sus ojos siguen guardando recuerdos, pero ya no está vacía. La restauración no borró el pasado. Le dio un mañana. Quizá esa sea la pregunta que queda flotando para ti hoy. ¿Qué harás mientras esperas tu restauración? ¿Te vas a quedar encerrado en la amargura o vas a caminar de regreso, aunque sea despacio? ¿Vas a despreciar lo pequeño o vas a recoger espigas con fe, confiando en que Dios puede sostenerte paso a paso? Y si te preguntas, ¿dónde está Dios cuando la vida se rompe? Mira este relato con calma. Dios estaba en el camino de vuelta. Estaba en el campo, estaba en la puerta de la ciudad, estaba en el silencio de una noche tensa. Estaba en el llanto de un bebé. La segunda oportunidad no llegó de la nada. Llegó como una mano firme, guiando una historia que parecía perdida. Ahora te dejo con una última pregunta, para que te acompañe después de apagar el video. Y si la restauración que estás esperando no empieza con algo grande, sino con una decisión sencilla que puedes tomar hoy,